de la vida de Cristo representada en la misa solemne San Vicente Ferrer. Tema: haced lo que Él os diga, y en 2,5. Haced lo que Él os diga, y en 2,5. Tomamos estas palabras del original del Evangelio de San Juan capítulo 2 versículo 5, y oficialmente las tomamos del Evangelio que concurre este domingo. Hoy tengo que predicar para vosotros de una materia muy devota e infrecuente, a saber, de la vida santa de nuestro Señor y Salvador Jesús Cristo, que toda ella se representa en la misa solemne. Y me parece que será una materia muy aceptable y agradable a Dios y para vosotros muy meritoria y aprovechable. De modo particular para nosotros los presbíteros, quienes administramos este santo sacramento de la misa. Pero para que nuestro sermón sirva en primer lugar de alabanza, gloria y honor a Dios y en segundo lugar pueda aprovechar a todos, generalmente a los clérigos, así como también a los laicos, saludaremos a la Virgen María diciendo, Ave María. Haced lo que Él os diga, Evangelio de San Juan capítulo y versículo como ya he citado antes. Entre todas las obras útiles y necesarias que podemos hacer para nuestra salvación, la mayor y principal es la obediencia a los mandatos de Dios. Y si cualquier hombre no la acepta porque piensa que de otro modo podría entrar al paraíso, no conseguirá dicha gloria, ni por poder o por potestad secular, ni porque goce de jerarquía o dignidad eclesiástica, ni por ciencia mundana, ni por la belleza corporal, sino por obediencia general. Y por tanto, cualquiera que organice y gobierne su vida según la ordenación y precepto de nuestro Señor Jesús Cristo contra el sentido del cuerpo, contra la inclinación de la carne y contra las tentaciones de los demonios, se mantendrá firme en estos preceptos de Dios. Y esto que digo se constata por la razón y por la experiencia diaria de la persona que desea alcanzar el bien final, que por ella misma no puede alcanzar. Será necesario que esté acorde y conforme con aquel que sí pueda ayudarle a conseguir ese bien final y por tanto se rija según su voluntad. Y esto repercute en bien no solo del alma, sino también de todo el cuerpo y en bien de toda la vida. Primero en el alma. Es cierto que si tú quieres tener ciencia, que es un gran bien y una perfección del alma, por tu solo ingenio no puedes alcanzarla, es necesario que tengas un maestro, que te sometas a su régimen y a su voluntad. Por eso el filósofo dice, todo discípulo necesita creer. Pues si el maestro le dice al discípulo que digas A, y sin embargo el discípulo se empecina en contradecir al maestro, diciendo yo demostraré que esto es B. Esto es muy malo para el discípulo, y de muy mala gracia ese tal discípulo, si dice y actúa de tal modo. Semejantes cosas hay que decir referente al cuerpo. Si alguien estando enfermo y desconoce cómo curarse, es necesario que se atenga a la ordenación y al consejo del médico para curarse. Por eso San Agustín dice, si alguien quiere curarse que guarde lo que el médico le manda tomar. Porque si el médico te dice no comas carne y tú comes carne de ternera, así nunca conseguirás la curación y la salud. De manera semejante pondremos tener un ejemplo para la vida. Mirad la historia del libro del Génesis en el capítulo 41. Allí se lee que en tierras de Egipto sobrevino una gran hambre, porque durante 7 años no llovió ni una gota de agua y hubo una gran sequía en toda la tierra que se consumió. Y José, el hijo de Jacob, que por espíritu de profecía sabía sobre esta adversidad, fue nombrado administrador del faraón para todo su reino. Y durante los 7 años de prosperidad que precedieron a la sequía hizo una gran provisión. Y cuando el pueblo de Egipto vino ante el rey faraón diciendo, Señor, nosotros y nuestros hijos estamos muriendo de hambre, ¿qué hacemos? Porque todos estos debían liberarse del hambre por las manos o por la ayuda de otro. He aquí cómo les respondió el rey, id a José, haced lo que él os diga, GN 41, 55. Es como si dijera, si os queréis liberar del hambre, no os debéis regir según vuestra voluntad, sino más bien os regiréis según la voluntad de José. Por tanto, nunca conseguiremos la gloria del paraíso por nosotros mismos. ¿Existe alguien tan liviano o ligero que pueda por sí mismo subir al cielo? Ciertamente no. Porque para subir al cielo, es necesario que suba por la mano de nuestro Señor y Salvador Jesús Cristo. Pues es natural que por nosotros no podamos. Tú no te has hecho ni creaste tu alma. Por eso dice el Salmo, Salmo 99, 3 aclamad. Sabed que ya ves Dios, es decir, Jesús Cristo, Él nos hizo y nosotros no nos hemos creado, etc. Gran misterio es este contra los judíos. Pues Él mismo nos hizo y por Él mismo tenemos esta naturaleza. De modo semejante, el ser de la gracia no lo tenemos si no es por el poder de nuestro Señor Jesús Cristo. Porque se dice en Efesios, F2, 8, pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de vosotros, sino que es don de Dios, tampoco viene de las obras. Tanto si es naturaleza, o si es gracia, no podemos tenerlas mínimamente si no es por Dios. Por eso dice otro salmo, Salmo 83, 12, que amables son tus moradas. Porque llave Dios es almena y escudo, Él da gracia y gloria. Es necesario por tanto que después de tener la gracia de Dios, tengamos la gloria, porque obedecemos sus mandamientos, y porque nos gobernamos de acuerdo a su voluntad. Asimismo, dice San Lucas, cf. LC 10, 25 a 28. Se trata de una hermosa historia. Cierto día cuando Jesús Cristo predicaba de las muchas excelencias de la gloria del paraíso o de cómo ser perfectos. Va y un doctor se acercó, en el manuscrito, vase enamorar Jan doctor, a Jesús preguntándole, Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Al cual Jesús le responde. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Bien has respondido. Haz eso y vivirás. La Virgen María,
Madre de la Gracia, sabiendo que el que desea la salvación es necesario que se rija y gobierne según la voluntad de su Hijo, por eso nos da un gran consejo, que siempre nos rijamos y gobernemos por la voluntad de su Hijo y nos declara el tema, haced lo que Él os diga, y en 2,5. He aquí el tema declarado. Y así entro en materia. Así pues, entre todas las cosas que Jesús nos mandó a los cristianos para conseguir y alcanzar la gloria, tenemos esta, que representáramos su santa y bendita vida en la misa. Porque cuando el día de Jueves Santo de la Cena instituyó este santo sacramento de la misa, mandó, haced esto en recuerdo mío, LC 22, 19 y 1 COAR 11, 23. No dijo solo en recuerdo y conmemoración de la pasión, sino en recuerdo mío, es decir, de toda la vida de Cristo, que se ha de representar desde el día del nacimiento hasta el día de la ascensión. Podréis decir algunos, este mandamiento ha sido dado solamente a los clérigos. Pues yo os digo a vosotros que este mandato se dirige a los clérigos y a los laicos. A los clérigos para que conmemoren la vida de Cristo celebrando, a los laicos para que conmemoren oyendo y escuchando. Por eso mismo dice el tema, haced lo que Él os diga, y en 2,5. Esto es, a saber, conmemorar la vida de Cristo, celebrando los clérigos y los laicos oyendo y escuchando devotamente. Ahora mismo entro en materia. Tened presente esto que os indico, que desde el día que Jesús Cristo, Salvador nuestro, descendió del cielo por la encarnación hasta el día que subió al cielo, toda su vida está representada en la misa solemne por 30 obras principalmente, aunque sabemos que hay más obras que desconocemos. Por eso dice el evangelista San Juan en el último capítulo, hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran, y en 21,25. Tantas obras hizo nuestro Señor Jesús Cristo que si todas y cada una y de modo particular se especificasen, no podríamos contar ni 100, ni 1000, ni siquiera 10.000, pues boca humana no podría decir cuántos son los misterios, en el manuscrito, tant sobres feunos tres eine y esius rist, que si tout singular y alarmant, et per particular se especificaven, nus daí que en compte de cent, ni de 1000, encara en compte de 1000 milia, ni encara bocha humanal no les poría dia y arqua antes y el secrets. Pues bien, estos están resumidos y condensados como los átomos están en el Sol y que por tanto no se pueden conocer, ni ser descubiertos. Pero el clérigo se mueve hacia quién es el misterio. Por eso ahora os digo cuáles son los principales misterios. Otras veces he predicado de esta materia, pero nunca he dicho todos los misterios. Unas veces he predicado dividiendo la vida de Cristo representada en la misa por 10 obras, otras veces por 15 obras, otras por 20. Ahora he dividido la vida de Cristo en 30 obras. Por lo tanto, escuchad devotamente. 1. Y la primera obra que hizo Jesús Cristo, Hijo de Dios y nuestro Salvador, en este mundo fue la encarnación, cuando descendió del cielo se introdujo en el vientre virginal de María Virgen, revistiéndose de humanidad. Por tanto os digo, que se revistió de humanidad, porque la divinidad está secretamente escondida bajo la humanidad. Porque debéis saber, que la encarnación se realiza por toda la Trinidad, porque las obras de la Trinidad son indivisibles, pero sin embargo solamente el Hijo es revestido de humanidad. Todo esto se demuestra por la comparación de los tres, que se visten con una única túnica uno ellos mismos. Es cierto, pues todos lo visten, pero solamente uno permanece vestido y no los otros. Así, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo revistieron de humanidad al Hijo, pero solamente el Hijo permaneció vestido de humanidad y encarnado. Y esto os digo que se representa en la misa solemne y no en la otra. Pues cuando el presbítero entra a la sacristía, allí los tres lo revisten, a saber, el diácono, el subdiácono y el mismo presbítero que se reviste, ayudándole los otros, pero él solo queda vestido. Así, nuestro Salvador Jesús Cristo, gran y sumo sacerdote, fue revestido en aquella gloriosa sacristía, en el manuscrito al margen, reliquias, joyas, y otros ornamentos se conservan asimismo en aquella gloriosa sacristía, es decir, la bienaventurada Virgen llena de virtudes, de gracia y de perfecciones, lo conserva todo como un tesoro para nuestra salud, a saber, al Salvador del mundo Jesús, Dios y hombre y los ornamentos, con los cuales debe decir la misa de pontifical como sumo sacerdote. Jesús Cristo en el día del Viernes Santo en el altar de la cruz. Estos ornamentos son la humanidad. Y si queréis contemplar más alto, así como el presbítero es revestido en la sacristía y nadie del pueblo le ha visto vestirse, asimismo cuando Jesús Cristo, sumo sacerdote, se reviste de humanidad en la sacristía, que es la bienaventurada Virgen, para decir la misa en el altar de la cruz, nadie del pueblo judío lo supo, ni lo vio cuando fue encarnado, porque esto sucedió muy en secreto. Y si todavía queréis contemplar más profundamente, así como el presbítero se reviste en la sacristía con 7 vestidos, a saber, el sobrepelliz, si es simple presbítero, o si es obispo el roquete, o si es religioso el escapulario, que va en lugar del sobrepelliz, porque el presbítero no debe revestirse sobre su propia ropa. El segundo vestido es el amito, en el manuscrito, lo amit. El tercero es el alba, en el manuscrito, la camisa. El cuarto es el cíngulo. El quinto es la estola. El sexto es el manipulo. El séptimo es la casulla, en el manuscrito, la casulla. Así el sumo sacerdote Jesús fue revestido en el vientre de la Virgen María, que se dice sacristía, por 7 vestidos que son los 7 dones del Espíritu Santo. De estos vestidos habla Isaías 11,
1:2, cuando dice, saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu ciencia y temor de Yahvé, y le inspirará en el temor de Yahvé. He aquí cómo los 7 dones del Espíritu Santo de que fue revestido se representan por estos 7 vestidos con los que el presbítero se reviste en la sacristía. Y en estas otras palabras de Isaías, Is 4,1, hablando de estos vestidos, o dones del Espíritu Santo, les llama mujeres cuando dice, asirán 7 mujeres a un hombre en aquel día, es decir, la encarnación. 7 mujeres, es lo mismo que decir los 7 dones del Espíritu Santo, reciben un solo varón, es decir, Jesús Cristo. Y esto lo representan, las 7 indumentarias del presbítero. Y por eso el presbítero ante todo debe ponerse el sobrepelliz que es el primero de estos 7 vestidos. Hasta aquí la primera obra de Jesús Cristo que se representa en la misa solemne. Por lo tanto muy, bien se dice, haced esto en recuerdo mío, LC 22, 19 y 1 Sioar 11, 23. 2. La segunda obra, que hizo nuestro Señor Jesús Cristo, fue la Navidad, porque él no quiso nacer en un palacio como el pretorio lleno de magnificencias. Y la noche fue clara como el día. Y quiso nacer entre José y la Virgen, y yacer recostado entre el buey y el asno. Las multitudes de los ángeles cantaban, Gloria a Dios en las alturas, LC 2,14. Los pastores vinieron a adorarlo. He aquí pues que primero estaba en aquella gloriosa sacristía, a saber la bienaventurada Virgen, pero posteriormente se ha manifestado públicamente y se ha revelado. Y esto lo representa el presbítero cuando se de la sacristía, pues el presbítero representa a Cristo, el diácono y el subdiácono representan a la Virgen y José quienes estaban a cada lado de Cristo, los 2 acólitos representan el buey y el asno, y la luz que llevan los acólitos en los candelabros representan aquella claridad que brilló en el nacimiento de Jesús Cristo, sumo sacerdote, el coro de clérigos cantando gloria al Padre y al Hijo, etc. Cuando se el presbítero de la sacristía representa el coro de los ángeles cantando, gloria a Dios en las alturas, LC 2,14, durante el nacimiento de Jesús Cristo. En algunas iglesias existe la costumbre laudable que cuando se dice gloria al Padre suenan las campanillas, así se representa la alegría de los pastores que hacían sonar sus zambombas. Asimismo, el presbítero se con la cara y manos lavadas, bien peinado, por eso en algunas sacristías existe un peine, y se con la capa dorada y todo el puro sin culpa, en el manuscrito, sin etaca, ni mancha. Esto es así para demostrar que Jesús Cristo se o nace, sin ninguna culpa, ni mancha, ni corrupción de la Virgen y nace con gran alegría. Por eso el rey David canta en el Salmo, Sal 18, 6 los cielos cuentan, en el sol plantó su tienda, y el mismo como esposo que Seil de su alcoba. Porque Seil hermoso y afeitado, en el manuscrito, afaitas, así como el esposo Seil de la habitación con anillos en las manos. Y todo esto en la misa solemne. 3. La tercera obra que realizó maravillosamente el Hijo de Dios fue que el 8º día quiso circuncidarse. Y a los que os preguntáis con cierta diligencia por qué se produce la circuncisión, cf. LC 2, 21, mirad la excelencia de esta obra, cuánto Cristo se humilló. Pues así como al ladrón se le aplica el fuego, o se le cortan las orejas en señal del robo para que se le conozca, así Dios en señal de aquel robo, el que hizo Adán, ordenó circuncidar a los hombres en la parte vergonzosa y también a nuestro Jesús Cristo, aunque él no estaba obligado a la circuncisión, pues no vino por aquella generación corrompida de Adán, sino que era puro y sin mancha, pero quiso circuncidarse. Y esto el presbítero lo representa cuando ante el altar dice, yo pecador, etc. Pues aunque el presbítero ya se hubiere confesado sacramentalmente, sube al altar con otras faltas, y por eso se proclama pecador, aunque sea santo, como santo es Juan Bautista. Y así muestra y significa que Jesús Cristo, quien tiene la plenitud y el inicio de la santidad, se mostró también pecador y sujeto a la ley de la circuncisión. Así cuando se ha confesado se quita el velo, o el paño, en el manuscrito, toballola, que el presbítero tiene delante de sí mismo, se representa cuando después de la circuncisión de Jesús Cristo la piel, en el manuscrito, pelars, del prepucio fue quitada y puesta aparte. Y mirad cómo dice la autoridad de Romanos, Rom 8, 3 habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado, y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne, etc. No dice que tuviera el pecado de la carne, sino que envió a su Hijo en una carne semejante a la del pecado y quiso pasar por la circuncisión, como si fuese carne del pecado, etc. 4. La cuarta obra que hizo Jesús fue cuando desde el fin del mundo en la parte de Oriente, condujo a los reyes magos por el signo de una estrella y así en el pesebre entre las bestias pobremente acostado lo adoraron, abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra, Mt 2, 11. Y esto lo representa el presbítero cuando después de hecha la confesión, inclina la cabeza hasta las rodillas, y así con la cabeza inclinada hace adoración y dice esta oración, saca de nosotros, Señor, cuántas iniquidades haya para que merezcamos entrar con las mentes purificadas al santo de los santos. Así como los reyes magos ofrecieron 3 dones oro, incienso y mirra, así el presbítero cuando está inclinado ofrece el incienso de la oración devota, diciendo, saca de nosotros, etc. y ofrece oro cuando se abraza al altar con una gran y reverente adoración, ofrece mirra amarga cuando hace la señal de la cruz santiguándose recordando la dolorosa y cruel pasión de nuestro Señor Jesucristo,
como diciendo con el profeta Jeremías en las Lamentaciones, según el tercer lamento, LM 3, 20-21. Lo recuerdo y se hunde mi alma en mí. Esto revelaré en mi corazón, por ello esperaré. Y esta memoria dolorosa está representada en la amargura de la mirra. 5. La quinta obra, que hizo nuestro Salvador Jesús Cristo en este mundo fue cuando quiso presentarse en el templo y la bienaventurada Virgen y Madre suya lo llevó al mismo templo y lo ofreció al sacerdote, estando allí alabando a Dios Simeón y aquella santa profetisa Ana. Esto lo representa el presbítero cuando viene a la esquina del altar y toma el libro y dice el introito de la misa, el diácono y el subdiácono que permanecen a sus lados, representan a Simeón y Ana. Los acólitos y todos los demás que oyen el oficio, que no deben subir al altar, representan cuando la Virgen María y José y otros amigos estaban de lejos escuchando humildemente. De otros manuscritos, la Virgen María era digna de acercarse al altar, donde estaba la Santísima Criatura, pero no quiso hacerlo para darnos ejemplo de cómo no debemos acercarnos al altar. De otros manuscritos, cuando no hay necesidad, de lo contrario, siempre tendremos responsabilidad. Y cuando San Simeón recibió el Hijo precioso y glorioso de la Virgen en sus brazos, entonó aquel canto, LC 2,2932. Ahora Señor, puede según tu palabra, dejar que tu siervo, que tiene 4 estrofas que se cantan, en el manuscrito, capella, y por eso el presbítero representado esto hace 4 obras. Primera, el introito de la misa. Segunda, los quiris, en el manuscrito, los quirios. Tercera, el Gloria in excelsis y la cuarta, la oración. 6. La sexta obra, que realizó el Salvador y Señor nuestro Jesús Cristo en este mundo, fue cuando huyó de la tierra de promisión hacia la tierra de Egipto, escapando al loco furor de Herodes y estuvo él mismo con su sagrada madre y José 7 años exilado y escondido. Y esto se representa en la misa cuando el subdiácono con un acólito se acerca a pronunciar la epístola y el presbítero y el diácono permanecen sentados separados del altar y estando sentado en la sede hace 7 obras que representan aquellos 7 años que Jesús Cristo con María y José estuvo exilado. Primera, se lee la epístola. Segunda, se dice, o lee, el responsorio. Tercera, se lee el aleluya. Cuarta, se lee el verso y la prosa de la misa solemne. Quinta, se prepara un servicio para sí mismo, el agua y el vino. Sexta, bendice el incienso. Séptima, da la bendición al diácono. Estas 7 cosas las hace permaneciendo en el mismo sitio para demostrar que el Salvador permaneció 7 años en Egipto. 7. La séptima obra que hizo nuestro Salvador Jesús Cristo en este mundo fue que después de que retornó de Egipto hacia la tierra de promisión, habiendo muerto el rey Herodes, su madre y José le condujeron al templo de Jerusalén para sacrificar y allí se perdió y después de 3 días fue hallado entre los doctores de la ley, y era preguntado de cualquier cuestión y como dice San Jerónimo en el prólogo de la Biblia, enseña mucho más que prudentemente pregunta. Y esto se representa por el presbítero cuando de la sede va al altar y con gran diligencia piensa lo que oye del Evangelio, y enseña mucho más, cuando medita escucha, con lo que puede decirse que así Jesús Cristo en el templo escuchaba a los judíos y los interrogaba. Y asimismo San Lucas en su Evangelio, LC 2, 46, dice, escuchándoles atentamente y preguntándoles. De la misma manera la contemplación que hace el presbítero oyendo el Evangelio no es sino una interrogación. Y así muestra que Jesús Cristo interrogando prudentemente, instruía a los doctores en la fe. Por eso inmediatamente el presbítero después de, en otros manuscritos, que el diácono termine, el Evangelio, canta el Creo en Dios, donde se contienen los principios de la fe. 8. La obra octava, que nuestro Salvador Jesús Cristo hizo en este mundo, fue después que la bienaventurada María, su madre, lo encontró en el templo, que fue bendecida con tanto gozo que experimentó que no pudo sus lágrimas contener y bendecir al Señor. A continuación mirad qué hizo el glorioso Señor y cuánta fue su abundantísima y gran humildad, que inmediatamente que vio a su madre bendita, se acercó a ella y a José y confortaba a su sacratísima madre, secándole las lágrimas, en el manuscrito, torquant liles lagrimes, y regresó con ellos mismos a Nazaret, y no obstante ser el mismo el Rey de Reyes y Señor de todo el mundo, sin embargo quería ser súbdito de su madre y José. Lo dice Lucas, LC 2, 51 y vivía sujeto a ellos. Estas consolaciones que hacía Jesús a su madre las representa el presbítero cuando, dicho el credo, se vuelve al pueblo diciendo, el Señor esté con vosotros. Y después de esto, está todo lo que hace el presbítero en el altar preparando los corporales y la hostia y el cáliz, que pertenecen al sacrificio y representa aquel ministerio y servicio que hizo nuestro Señor Jesús Cristo a su sacratísima madre. Por eso él mismo decía en Mateo, MT 20, 28 el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. 9. La novena obra, que realizó el Señor y nuestro Salvador Jesús Cristo, fue que después que atendió y sirvió a su madre, y según aquello que se lee en San Mateo, cf. MT 13, 55, y Marcos, cf. MC 6,3, que nuestro Salvador por su humildad ayudaba a su padre putativo José en el oficio de carpintero, en el manuscrito, Fuster, puesto que él en su ancianidad no podía manejar la sierra y por lo tanto le ayudaba a manejarla. Por esto dice el maestro Nicolás de Lira referente a este pasaje que Jesús utilizó este oficio. Y por esta razón decían los judíos y está en Mateo, cf. MT 13,55, y Marcos, cf. MC 6,3 no es este el hijo del carpintero. Porque nuestro Señor Jesús Cristo ayudaba a José para que pudieran vivir, por eso creían los judíos que era su hijo. ¡Qué estúpidos!
Después de esto el bendito Señor llegó a edad de 30 años y se fue a bautizar, aunque no era necesario para él. Pero lo hizo para santificar las aguas para nuestra salvación. Esto se representa en la misa cuando el presbítero lava sus manos. Ahora os pregunto, ¿por qué el presbítero se lava las manos? ¿Acaso no lavó su conciencia por la confesión sacramental y también las manos antes de la misa? Ciertamente que sí, pues sin esas cosas diría la misa para la condenación de su alma. Por tanto, buena gente, el presbítero lava sus manos no porque necesite la limpieza, sino para representar al Salvador y a nuestro Señor Jesús Cristo, que tiene la plenitud de toda santidad y que no necesitaba el bautismo, pero por humildad y por nuestra utilidad él mismo quiso bautizarse y darnos la virtud del agua para lavarnos. Y por eso el presbítero, no obstante que está confesado sacramentalmente, aunque sea santo y sin ninguna mancha de pecado, debe lavarse las manos. Por eso dice el presbítero, lavaré mis manos entre los inocentes, y me pondré alrededor de tu altar, Señor, dice el Salmo, Sal 25,6, súplica de un justo perseguido. ¿Por qué quiero decir? Consistía en que yo sea puro y limpio de toda mancha de pecado, por lo cual sea contado entre los inocentes, y en que Señor, para representar aquel baño de nuestro bautismo, vos que sois plenitud de santidad, sin embargo quisisteis ser lavado y por eso yo me lavaré ahora, en el manuscrito, quaix que bulla dia eiar, hatseia que yo esai eiper, etnet de macula de peccat, per lo cual esai ei computat entre los innocents, empero, seineie, per representar aquel llavament del nostre baptisme. Que hatseia que vos foseu plenitudo de santidad, empero volguese ser llavat, perco yo me llavaré ara. 10. La 10ª obra que hizo nuestro Salvador Jesús Cristo en este mundo fue, según se lee en San Marcos, cf. MC 1,12, y San Mateo, cf. MT 4,1 a 11, que después de ser bautizado fue conducido al desierto, donde ayunó 40 días y 40 noches, durante los cuales no tomó ningún alimento corporal, sino que estuvo siempre en oración no para sí mismo que no la necesitaba, sino por nosotros los pecadores. Y esto se representa en la misa, cuando el presbítero se coloca delante del altar y situándose en medio, con las manos juntas se humilla tanto cuanto puede inclinar la cabeza, diciendo, con espíritu de humildad y con ánimo contrito, para demostrar las humillaciones y postraciones que hacía nuestro Salvador en el desierto cuando oraba. Y después el presbítero se vuelve hacia el pueblo diciendo, orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro sea agradable, para mostrar que Jesús Cristo oraba por nosotros. Y así como las oraciones que Jesús Cristo hacía en el desierto eran muy secretas y no las escuchaba ningún otro hombre, así esta oración secreta que dice el presbítero, la debe decir también en secreto y no puede ser escuchada por otros. 11. La 11ª obra que nuestro Salvador y Señor Jesús Cristo hizo en este mundo fue que después de ayunar en el desierto comenzó a predicar y a proclamar en voz alta, convertíos porque el reino de los cielos ha llegado, MT 4, 17. Antes del ayuno no se manifestó, sino que escondido y oculto quiso hacer penitencia en el desierto. Saliendo del desierto, instruía a las gentes diciendo, haced penitencia y qué vida debían hacer y les instruía cómo podían evitar los pecados. Y esto lo hacía recorriendo villas, ciudades y castillos. Y así como con las mismas palabras enseñaba su santa doctrina, así también con sus obras la demostraba. Por eso dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, HCH 1 lo que Jesús hizo y enseñó desde un principio. Buena gente, en el manuscrito, bona gente, sería grande la benignidad del rey de Aragón, si él mismo fuera por todo el reino y en las plazas él mismo publicara y encomiara su ley o sus ordenaciones. Pues así hizo Jesús, Rey de reyes y Señor de los señores, iba encomiando su ley y no le detenía el que no hubiera púlpito, ni catafalco, sino que subía sobre cualquier podio o escalera de las plazas y allí exponía su ley, pero al principio no tenía tanta reputación entre los judíos y los fariseos para que se detuvieran a escuchar sus predicaciones, pero después, como iba en aumento, querían quitarlo de en medio. Esto lo representa el presbítero cuando dice en voz alta el prefacio, arriba los corazones. Para mostrar que así como Jesús Cristo hablaba con la boca y con el ejemplo enseñaba, asimismo el presbítero tiene, o debe tener, diciendo el prefacio las manos alzadas y no bajas, para mostrar que él, que predica la palabra de Dios debe demostrar con el ejemplo y las obras aquellas palabras que predica y que habla. Por eso decía San Pablo atribuyendo a Jesús Cristo todo esto, pues no me atreveré a hablar de cosa alguna que Cristo no haya realizado por medio de mí para conseguir la obediencia de los gentiles de palabra y de obra, en virtud de señales y prodigios, en virtud del Espíritu de Dios, Rom 15, 17. Así todo aquel que predica, etc. 12. La 12ª obra que realizó nuestro Salvador y Señor Jesús Cristo fue que no solamente mostraba con sus obras lo que predicaba, sino también confirmaba su doctrina con los milagros, que nadie, a no ser Dios, podía hacer. Y esto lo realizaba principalmente como Señor. A los ciegos les daba la luz, a los paralíticos que no tenían carnes se llenaban de carnes y salían como jóvenes tiernos, a los sordos les devolvía el oído, los mudos hablaban y los muertos resucitaban, cf. MT 11,5. Todo esto representa el presbítero cuando en la misa dice, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo, etc. 3 veces dice santo para mostrar que los milagros que Jesús Cristo hacía no los realizaba por virtud humana sino en virtud de las tres divinas personas Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios. Y después se dice Losanna que es como decir sálvanos para mostrar que Jesús Cristo hacía los milagros, y esto para nuestra salvación.
13. La 13ª obra que realizó nuestro Salvador Jesucristo en este mundo fue que después que predicó bien alto y se mostró claramente y completó su obra de predicación de manera excelente durante casi 4 años completos, confirmándola con sus obras, con milagros, y aquí que viendo que se le acercaba el tiempo de su pasión, se reunió con sus discípulos para la cena y allí, en secreto, les hizo un gran sermón que ningún evangelista trae sino San Juan y abarca este sermón desde el capítulo 13 no completo al capítulo 17. Esto se representa en la misa cuando el presbítero dice el canon secreto y lo dice tan en secreto que nadie lo oye, a no ser los que están con él, esto es el diácono y el subdiácono. Porque aquel sermón que hizo Jesús en el altar de la cena, también fue secreto, pues nadie lo oyó, a no ser aquellos que estaban sentados a la mesa junto con él, es decir, los apóstoles. 14. La 14ª obra que hizo nuestro Salvador y Señor Jesucristo es que después de la predicación de aquel gran sermón a los apóstoles, salió hacia el huerto para hacer oración y oró 3 veces a Dios Padre diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. El espíritu está pronto, pero la carne es débil, Mt 26, 39.41. Y él mismo en cuanto Dios no temía a la muerte, pero sí en cuanto hombre. Y por lo tanto siendo consciente de las pasiones que él iba a padecer, decía, Padre mío, si es posible que pase, etc. Esta amargura de la pasión se basa en la sensualidad que está enferma, pero el espíritu está pronto. En la tercera vez que oró, y le sobrevino un temblor y el sudor de sangre, es cuando vino el ángel a confortarlo, cf. LC 22, 43-44. No como si él mismo necesitara el ánimo, sino como el escudero que conforta a su señor, diciendo por si acaso, Señor, esforzaros, porque ahora alcanzaréis la victoria sobre vuestros enemigos. En el manuscrito, Seine y esforcau vos, que hará auren victoria de vostres enemics. Así el ángel le decía a nuestro Salvador, Señor, mirad a las almas santas, que os esperan en el limbo del infierno y ya ansían la gloria, y así confortaréis vuestra humanidad. Y el clementísimo Señor oró por él mismo y por nosotros. Por él mismo rogando al Padre Dios por su resurrección, no es que estuviera dudoso de su resurrección, o impotente para resucitar, sino que así convenía que lo hiciera. Y esto lo hacía como hombre. También oró por nosotros, para que constante y voluntario recibiera la muerte por nosotros, para que nosotros estemos ardientes y firmes para sostener la muerte por él mismo y resucitemos gloriosos. Se representa en la misa cuando el presbítero traza 3 cruces sobre el cáliz, diciendo, bendecida, aceptada y ratificada, significando aquellas 3 oraciones que hizo el Salvador en el huerto. Después hace 2 cruces sobre la hostia demostrando así que, Jesús, rogaba por 2, a saber, por sí mismo, en cuanto hombre, y por nosotros. 15. La 15ª obra que nuestro Salvador y Señor Jesucristo hizo en este mundo fue que después de la oración del huerto, vino una gran multitud de gentes con espadas y palos, y el Señor benigno quiso ser preso y atado. Lo condujeron atado con gran vituperio y grandes injurias ante Pilato. Y finalmente le fue dictada la sentencia para que fuera crucificado, a la cual el benigno Señor no quiso apelar, sino que antes bien cogiendo la misma cruz en la cual iba a ser crucificado, la cargó sobre sus hombros y la llevó hasta el lugar donde iba de ser colgado. Y esto se representa en la misa cuando el presbítero tiene la hostia en las manos para consagrarla y hace la señal de la cruz sobre la hostia. Y esta cruz hecha sobre la hostia significa la sentencia de muerte dada por Pilato sobre Jesucristo. 16. La 16ª obra que Jesucristo hizo en este mundo fue que después de dictada la sentencia de muerte, fue conducido al monte Calvario y allí fue colgado en medio de 2 ladrones. Y fue elevado a lo alto hasta suspender todo su cuerpo fijado por los clavos de sus 2 manos. Y esto se representa en la misa cuando el presbítero levanta la hostia entre la mano derecha y la izquierda, que son los 2 ladrones, que estaban uno a la derecha y otro a la izquierda. Y la hostia en medio significa a Jesús que estaba en medio de ambos. Y la blancura de la hostia significa que Jesús en la cruz palideció y perdió el color y la sangre. Después el presbítero eleva el cáliz que representa cuando Jesucristo en la cruz ofreció su sangre, diciendo, Padre mío, bendice y acepta mi sangre, que te ofrezco para la remisión de los pecados de todo el género humano. Y por eso el presbítero eleva el cáliz como diciendo, Padre, te ofrecemos el precio de nuestra redención. 17. La 17ª obra que realizó Jesucristo en este mundo fue que durante el tiempo que estuvo en la cruz colgado no cesó de orar, diciendo en voz alta, Eli, Eli. Lema sabactani, hebreo que en latín quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mt 27, 6. Dice San Jerónimo que ahí comenzó a recitar el salmo, Dios mío, Sal 21, y continuó su oración diciendo los siguientes salmos hasta aquel lugar, en tus manos encomiendo mi espíritu, Sal 30,6, LC 23, 46. Suman 150 versículos, tantos versículos recitó Cristo desde la cruz cuantos es el número de los salmos del Salterio. Y mientras estuvo en la cruz, los malditos judíos no cesaron de hacerle injurias y vituperios, diciéndole, malvado tú, que has engañado al mundo. En el manuscrito, oh, tú malvad, que has engañado Lomón, embaucador, que a otro salvó y no puede ahora salvarse a sí mismo. Otro decía, falso profeta, que dijiste que destruirías el templo de Dios y en 3 días lo reedificarías. Otro decía, si es el Hijo de Dios, que descienda inmediatamente de la cruz, cf. Mt 27, 40-42. Y otras injurias le decían. Y el benigno Señor nada decía,
sino que tenía paciencia y continuaba orando. Y esto lo representa el presbítero cuando extiende los brazos y después dice, por tanto, Señor, nosotros tus siervos, recordando. Asimismo el presbítero, no cesa de decir estas palabras para mostrarnos que Jesús en la cruz continuaba la oración y no cesaba. 18. La 18ª obra que nuestro Salvador hizo en este mundo fue que, no obstante estar todo herido y tener aquellas 4 llagas de las manos y de los pies, todavía quiso soportar por amor nuestro que le abrieran otra en el costado, y salió sangre y agua. Esto fue un gran milagro porque su sangre fue derramada en el sudor y la flagelación, y en la colocación de la corona de espinas, y también en la perforación de las manos y los pies, y después de morir cuando le abrieron el costado salió sangre y agua, cf. Y en 19, 34. Todo esto se representa en la misa cuando el presbítero con la hostia hace 5 cruces, diciendo, por él, en él, y con él, para significar de este modo las 5 llagas de nuestro Señor Jesús Cristo, etc. 19. La 19ª obra que nuestro Salvador y Señor Jesús Cristo hizo en este mundo fue que estando crucificado en la cruz dijo 7 palabras en voz alta. La primera palabra fue cuando rogó por todos los que le crucificaban, diciendo, Padre, perdónales, porque no saben la que hacen, LC 23, 34. Pues creían que estaban colgando del madero a un embaucador u hombre pecador, y crucificaban al mismo Hijo de Dios Redentor. La segunda palabra cuando dijo al ladrón, hoy, estarás conmigo en el paraíso, LC 23, 43. La tercera palabra es, o fue, cuando mirando a su madre, quien se estaba muriendo de un admirable dolor, qué maravilla era aquella que no se rompía el corazón. En el manuscrito, qué maravilla era com no trencaba per lo sí o uar, diciendo, oh Señor e Hijo mío carísimo. Al ladrón le hablas y a mí no quieres. No quieres hablar. Que le plazca a vuestra clemencia decir alguna palabra a vuestra madre tan desolada. Y entonces el Señor dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo, y en 19, 26. Y después de esto, vuelto a San Juan dijo, ahí tienes a tu madre, y en 19, 27. La cuarta palabra fue cuando dijo, Elí, Elí. Lema sabactani, que es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? MT 27, 46. No que lo abandone en su divinidad, sino que lo era abandonado por los parientes, amigos y apóstoles. La quinta palabra fue cuando dijo, tengo sed, y en 19, 28. La Virgen María cuando oyó que su hijo tenía sed, desearía que en aquel instante sus entrañas se convirtieran en agua para que pudiera él beber. Y entonces, dijo, Hijo mío carísimo, y Señor, no tengo agua, pero si quieres las lágrimas, recibe este velo que está lleno de lágrimas. La sexta palabra fue cuando dijo, todo está cumplido, y en 19, 30, es decir, toda la redención humana. La séptima palabra fue cuando dijo, Padre, en tus manos, pongo mi espíritu, LC 23, 46. E inclinó la cabeza. Como si dijera, Madre mía, consuélate con el discípulo y vigilad bien y os encomiendo a Dios porque ya me muero y me voy al otro mundo. Se representa en la misa cuando el presbítero dice el Padre Nuestro, en el cual hay 7 peticiones significando las 7 palabras que Jesús pronunció en la cruz. Asimismo el presbítero pronuncia estas peticiones en voz alta, porque Jesús dijo aquellas 7 palabras en voz alta, etc. 20. La 20ª obra que nuestro Salvador hizo en este mundo fue que no contento con la muerte y las llagas que soportaba en la cruz, quiso que su preciosa humanidad se dividiera en 3 partes. La primera parte porque su cuerpo permaneció en la cruz. La segunda parte fue la sangre que fue derramada al pie de la cruz. La tercera parte fue su alma, esta descendió a los infiernos con los santos padres. Y de este modo fue dividida la humanidad de Jesús Cristo. Esto lo representa el presbítero cuando de la hostia hace 3 partes y tiene las 3 partes juntas para mostrar que aunque la humanidad fue dividida, sin embargo la divinidad permaneció en cada una de ellas. Y esto se demuestra claramente por el vidrio o el cristal puesto al sol, porque aunque el vidrio o el cristal se divida, el sol no cesa de iluminar en las partes divididas, y asimismo ilumina muy bien las partes del cristal como si estuvieran juntas, pues todas las partes están llenas de la claridad del sol, tanto en una como en otra. Así, la humanidad de Cristo, aunque divida, sin embargo cada una de estas partes personal y sustancialmente estaba llena de divinidad, como cada una de las partes del vidrio está llena de sol. 21. La 21ª obra que nuestro Salvador y Señor Jesús Cristo realizó, en este mundo fue que convirtió a muchas personas de condiciones diversas. Quiso que apareciera ya el fruto de su redención. Y por eso convirtió primero al ladrón, que fue un hombre de mala vida, rebelde, criminal. En segundo lugar convirtió al centurión, que era el capitán de la gente armada y que dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios, MT 27, 54. En tercer lugar convirtió al pueblo humilde, y esto lo cita San Lucas diciendo, y todas las gentes que habían acudido a aquel espectáculo, al ver lo que pasaba, se volvieron golpeándose el pecho, LC 23, 48. Nótese que dice todas las gentes, no las turbas maliciosas como los escribas o fariseos, sino las gentes sencillas e ignorantes que viendo el milagro que ocurría, se golpeaban el pecho diciendo, miserables, que crucificamos al Salvador. Y porque nuestro Señor convirtió en su pasión a estas 3 clases de personas, por eso el presbítero dice 3 veces Cordero de Dios. Primero lo decimos particularmente por cualquier pecador,
diciendo que le perdone como perdonó al ladrón, igualmente a mí que soy pecador. Segundo, pedimos que como iluminó y abrió los ojos del centurión que regía la milicia, asimismo ilumine y perdone a cualquiera que gobierna al pueblo, o tiene cuidado pastoral de las almas, para las almas alcancen la salvación. Tercero, decimos Cordero de Dios porque pedimos que así como convirtió al pueblo humilde, asimismo convierta al pueblo cristiano común y le conserve en buena salud y paz y le perdone todos sus pecados. 22. La 22ª obra que Jesús realizó en este mundo por amor nuestro es que después de su sagrada muerte no quiso subir al cielo directamente, sino que por su gran humildad quiso primero descender a los infiernos muy secretamente para dar la gloria a los santos padres, quienes al verlo recibieron la gloria. Y los santos padres decían: Glorioso Señor, son tantos los años que esperábamos, pues hasta 5000 años le esperaban con grandes suspiros y gemidos. Esto se representa en la misa cuando el presbítero deja caer en el cáliz una parte de la hostia y allí se empapa, para mostrar que en el descenso que realizó el alma de Cristo al limbo se embriagaron las almas de los santos de gloria y fueron tan embriagados y calentados del amor de Dios que ignoraban lo que les había sucedido y con dulce amor alababan y bendecían a Dios, diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido con su pueblo. LC 1, 68. 23. La 23ª obra que realizó fue que después de su bendita muerte quiso que lo bajaran de la cruz de manos de José de Arrímate y de Nicodemo, quienes con el permiso de Pilato le movieron de la cruz y lo pusieron en la mesa del sepulcro. Y la bienaventurada Virgen María con otras santas mujeres, parientes y amigos, estaba alrededor del cuerpo. Y la Virgen María besando los ojos, decía: Oh ojos gloriosos, que escudriñaban los corazones de los hombres y los pensamientos de sus corazones. Y besaba los oídos, diciendo: Oh oídos que escuchaban los cantos que hacen en el cielo los ángeles. Después besaba la nariz, diciendo: Oh nariz que percibiste la fragancia del olor de la gloria del paraíso. Después besaba su rostro, diciendo: Oh rostro que das la gloria a los ángeles. Después besaba la herida del costado, diciendo: Oh puerta gloriosa por la cual tenemos la entrada al paraíso. Fieles cristianos que anheláis entrar al paraíso, venid, aquí está la puerta abierta, pues mi Hijo os la ha abierto para vosotros. Después besaba las manos, diciendo: Oh manos que crearon cielo y tierra y todo lo que contienen. Después besaba sus pies, diciendo: Oh pies benditos midieron la gloria del paraíso. Y Lázaro, Santa María Magdalena, Santa Marta, José de Arrímate y todos los otros fieles se acercaban a aquel cuerpo sacratísimo y pensaban el momento propicio para poderlo adorar y brindarle toda reverencia. Esto lo representa el presbítero en la misa cuando después que ha dado la paz, por un breve momento sostiene la hostia en su mano antes de consumirla y entonces el buen presbítero, si es devoto e imaginando el dolor de la Virgen María, de la Magdalena y de la otra María y de los buenos cristianos que hacían aquel círculo en torno al cuerpo de Cristo, viendo las llagas y las heridas que Cristo por la redención del género humano soportó, debe llorar abundantemente y tener gran dolor y contrición de corazón, etc. 24. La 24ª obra que nuestro Salvador realizó en este mundo fue que quiso ser ungido con bálsamo y mirra y envuelto en una sábana blanca y limpia, y ser puesto y encerrado en un monumento de piedra nuevo y sin ninguna corrupción y rotura. Esto se representa en la misa cuando el presbítero recibe el cuerpo de Cristo, pues el cuerpo del presbítero es el monumento nuevo de Jesús Cristo. Y os hago notar que digo nuevo, porque en el cuerpo del presbítero no debe existir ninguna mancha, o inmundicia de pecado como en el monumento de Jesús Cristo en el que nadie todavía había sido depositado, y en 19, 41, pues debe ser nuevo por la pureza y la castidad. Y así como el monumento era de piedra firme, así el presbítero debe ser fuerte y firme en la vida buena y de fe. Y así como el cuerpo de Cristo fue envuelto en una sábana blanca y limpia, así el cuerpo del presbítero debe ser blanco y limpio por la castidad, porque dentro reposa el cuerpo de Cristo. Y así como el cuerpo de Cristo fue todo embalsamado, así el cuerpo del presbítero debe estar lleno de virtudes, de justicia y de perseverancia en la penitencia. Y así como Cristo reposa envuelto en aquella tela blanca, así reposa en la conciencia del presbítero, que es el sepulcro de Cristo. Asimismo podemos creer de una manera racional, aunque no se encuentra en los textos de la Biblia, que la bienaventurada Virgen y los otros fieles cristianos, creyendo que Cristo resucitaría el tercer día, recogieron la sangre que había sido derramada a los pies de la cruz y fue puesta en algún vaso limpio y fue depositado en el sepulcro con el cuerpo, pues la Virgen María sabía que la sangre junto con el cuerpo resucitaría al tercer día. Y por eso el presbítero como sepulcro de Jesús Cristo, que es santo y precioso como el sepulcro de Jerusalén, pues aquel es de piedra y tú eres a imagen y semejanza de Dios, y el cuerpo del presbítero ha sido consagrado todo, chismado y ungido y más santo. También, en aquel sepulcro fue puesto el cuerpo de Cristo muerto y en el cuerpo del presbítero se pone vivo. También, fue puesto una vez, y el presbítero lo recibe muchísimas veces y algunos diariamente lo reciben. También, el cuerpo de Cristo no se ensució en aquel sepulcro porque estaba envuelto en la sábana y por eso aquel sepulcro se dice santo, mucho más santo se dice el cuerpo del presbítero, donde el cuerpo de Cristo no se pone envuelto, sino que todas las carnes, huesos y muslos le tocan. Oh, presbítero, diligentemente medita en esto. 25. La 25ª obra que realizó Cristo en este mundo fue que resucitó de la vida mortal a la vida inmortal. Y después fue hallado el monumento abierto. Y esto se representa en la misa cuando el presbítero va de en medio del altar a la esquina del altar para mostrar que así Jesús Cristo se mudó de la vida mortal a la inmortal. Y el presbítero muestra el cáliz vacío para mostrar que el monumento de Cristo fue hallado abierto y vacío.
Entonces el diácono pliega los corporales para mostrar que en el sepulcro fueron encontradas las vendas y el sudario plegados, etc. Cf. Y en 20,5 a 7. 26. La 26ª obra que realizó Jesús Cristo en este mundo fue que después de su gloriosa resurrección se apareció a Santa María Magdalena y a los apóstoles, pero primero se apareció a la Virgen María. No solo se apareció él solo, como ocurrió con Santa María Magdalena, sino con todos los santos patriarcas y profetas y otros santos padres. Y ahora meditad, buena gente, en el manuscrito, bona gent, qué consolación debía tener la Virgen María cuando veía a su glorioso Hijo con aquella multitud de santos. Todo esto se representa en la misa cuando el presbítero dice, el Señor esté con vosotros. Y a continuación dice la oración postcomunión que representa las palabras de consolación que tuvieron nuestro Salvador Jesús Cristo y su gloriosa Madre, y cómo los santos padres alababan a nuestro Salvador y suyo. Y a continuación hacían reverencias a su Madre diciendo, Reina del cielo, terminad de llorar y no tengáis ni tristeza ni disgusto, etc. 27. La 27ª obra que realizó Jesús Cristo fue cuando en este mundo se apareció a los apóstoles y mostrándose en medio de ellos dijo, paz a vosotros, y en 20, 19. Y esto lo representa el presbítero cuando se coloca en medio del altar y volviéndose hacia el pueblo dice, el Señor está con vosotros, que casi quiere decir es como si dijera paz a vosotros. 28. La 28ª obra que Jesús Cristo hizo en este mundo fue que cuando debía subir al cielo, llamando a los apóstoles, les dijo, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda criatura, diciendo también, el que crea y sea bautizado se salvará, MC 16,15-16 y MT 28, 19 a 20. Esto se representa en la misa cuando el presbítero dice, podéis ir en paz, dando permiso al pueblo para que regresen a las casas para cumplir sus deberes, porque se ha completado el oficio y el sacrificio, como Cristo dio a los apóstoles el permiso de ir por el mundo habiendo sido cumplido el sacrificio. 29. La 29ª obra que hizo Jesús Cristo en este mundo fue cuando cumplió la promesa hecha a Pedro y a los apóstoles, poniendo al bienaventurado Pedro en posesión real del papado por estas palabras, apacienta mis ovejas, y en 21, 17. Entonces fue instituido papa. Y a los otros clérigos les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados. Y en 20,22-23. Y esto se representa en la misa cuando el presbítero al final de la misa se humilla inclinando la cabeza ante el altar tanto como puede, diciendo, séate agradable, Trinidad Santa, etc. Y entonces da gracias besando el altar inclinándose para mostrar la infinita misericordia con que él quiso humillarse y qué poder tan alto tiene, es decir, para perdonar los pecados que es solo Dios y ha dado a los hombres, ¿quién puede perdonar los pecados, sino solo Dios? MC 2, 7. Y por eso se inclina, para mostrar que delante de Dios se inclinaría, Jesús Cristo, por ser hombre pues los hombres no tenían este poder. Consecuentemente besa el altar reconociendo esta gracia y luego se santigua con la señal de la Santa Cruz, para mostrar que por la virtud de la Santa Cruz vino la absolución, etc. 30. La 30ª obra que hizo Jesús Cristo en este mundo fue cuando se apareció a su gloriosa Madre y a los apóstoles y les bendijo también a los cristianos hombres y mujeres. Y por eso dice el bienaventurado Lucas, alzando sus manos, los bendijo, y fue llevado al cielo, LC 24, 50. Entonces decía la Virgen María, llorando, oh, hijo mío. No voy contigo. Me dejas aquí entre los judíos. De la misma manera los apóstoles lloraban, diciendo, Señor, ¿y cuándo te volveremos a ver, y cuándo regresarás? Y entonces, he aquí que Cristo dio la bendición y subió al cielo, de donde había salido. Y esto se representa en la misa, cuando el presbítero, dada la bendición, regresa a la sacristía, de donde había salido. He aquí cómo toda la vida de Cristo está representada en la misa. Y por eso dice el tema, haced lo que Él os diga, y en 2,5, esto es, representar en la misa toda la vida de Cristo y no solo la pasión. Por lo tanto, buena gente, en el manuscrito, bona gent, haced esto en recuerdo mío, LC 22, 19 y 1 COAR 11, 23. Esto es, que vosotros clérigos, devotamente celebraréis la vida de Cristo y vosotros laicos, devotamente oyendo y no hablando en la misa, ni acercándoos al altar, sino orando en silencio, para que de este modo no estorbéis a aquellos que están cerca de vosotros. Por eso la Virgen María lo decía, haced lo que Él os diga, y en 2,5, que es el tema. Algunos no encuentran en la Biblia esto, pero a mí me parece que con todo esto concuerdan otras autoridades, escuchad el juicio del Padre, Hijo amado, y obrad así, Eclo 3,1 a 2. Vosotros cristianos que sois hijos amados, escuchad el juicio del Padre, es decir la misa y para que seáis salvados. Esta autoridad llama juicio a la misa, para que tengáis gran reverencia, tanto los presbíteros que inflamados de amor debéis ir a la celebración de este sacramento, y las gente del pueblo que deben, con gran reverencia, oír, no hablando, ni acercándose al altar. Este es el sermón predicado. Demos gracias a Dios.